Y tenemos ahora a otro invitado de lujo, a quien vamos a recibir con un fortísimo aplauso. Alberto Peralta. Alberto Peralta no deja títeres con cabeza. Él cuando... Periodista, remera de la competencia, dice. Periodista, escritor, un capo, Alberto Peralta, lo queremos mucho. ¿Y vos sos partidario de un 14 de julio o no? No, para nada. Pasa que la Revolución Francesa fue un hecho fatídico para la humanidad, pero fue vendida a lo largo del tiempo, ocultando detalles que recién a principios de la década de este siglo empezaron a salir a la luz las atrocidades que hicieron los revolucionarios y terminaron no en una democracia, no en la libertad, fraternidad e igualdad que decían. Como pregona Francia. Como pregonaron después los propagandistas de la revolución, porque la frase completa es libertad, fraternidad, igualdad o muerte. O muerte. Chico. Terminaba en muerte, y fue muerte lo que tuvieron. La guillotina no dejó de funcionar a lo largo de casi 10 años, hasta que Napoleón culminó el ciclo, en vez de en una democracia, en un imperio donde él era el poder ejecutivo, el poder legislativo. El todopoderoso. Sí. Bueno, el 14 de julio de 1789, el pueblo de Francia tomó la fortaleza de la Bastilla e inició una de las revoluciones más importantes de la historia, no solo por su carácter político, sino por su legado para los derechos a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Y ese era el objetivo de los revolucionarios primerizos, encabezados principalmente por Lafayette. Famoso el Lafayette. General Lafayette, que fue un héroe en la independencia norteamericana. Él mamó los ideales de los próceres norteamericanos y fue a Francia y propuso la República Francesa con división de poderes, con respeto a la propiedad privada, con total respeto a la libertad de expresión y de prensa. Pero eso derivó, por culpa de grupos extremistas, a una dictadura atroz que mató gente a mansalva. O sea que Estados Unidos se emancipó primero. Totalmente, en 1776. Y ahí estaba un sector francés que defendía también esa causa. Un sector francés que fue en venganza por la derrota que sufrió frente a Inglaterra en diversos sectores del África, que eran sectores coloniales. Entonces, el rey Luis XVI, gastando lo que no tenía, envía un ejército al mando de Lafayette a los Estados Unidos. Y en ese ejército, el jefe era Lafayette. Entonces, Lafayette está en tete a tete con los próceres Washington, Lincoln, no Lincoln no, sino ya le traje a Lincoln desde 2 décadas después, a un montón de gente, y maman esos ideales. Y eso es lo que ¿No estaba Jefferson? No. Estaba Jefferson, sí, uno de los redactores de la Constitución norteamericana. Bueno, y acá tenemos imágenes de la Francia más o menos actual. Eso ya hace 30 años de esto, pero sigue tal cual. Aquí está la famosa ese desfilar de los LGBTistas en aquella época, en aquel momento. Estamos hablando de 1998, y era la Francia que sigue tal cual a través de sus monumentos, a través de tu energía característica, a través de su cultura. Francia es... Bueno, y después entonces el general Lafayette, lo que hicieron los estadounidenses, emuló ahí en su país. Propuso en Francia. Sí. ¿Es así? Así mismo. Bueno, entramos con cultura y con la cantidad de datos y de historia y de hechos que domina acá el querido invitado Alberto Peralta. Es un lujo tenerlo a él aquí. Él es concepcionero, Alberto Peralta. Concepcionero, nació en 1956. Sí, señor. Bueno,
y un 23 de mayo, así que va a estar pronto tu cumpleaños. Está ahí nomás, a tiro de piedra. Bueno, y después comenzó siendo corrector de Frente, que fue un órgano del Centro de Estudiantes de Ingeniería en la década de los 70. Y después sabemos todo lo que hizo, muchísima cantidad de actividad periodística, de investigación, de producción. Este señor tiene hasta ahora, está en Radio 1000 hace mucho tiempo. Estoy en Radio 1000, soy un esclavo de la radio, estoy de mañana y de tarde. ¿Te gusta la radio? Me fascina, mi amor es la radio. ¿Ah, sí? Y mira que pasé por periodismo escrito, por la televisión diaria. Y bueno, la radio es para mí el medio ideal. Uno se oculta en la radio, solo sale la voz. Pero ahora ya no. Ahora ya no. No, ya sé. Bueno, decime, hay muchos temas así rápidamente. Quiero tocar nomás contigo. Esta revolución, ya que estamos con esto de la Revolución Francesa, bueno, la revolución del presente, Trump está revolucionando desde la Casa Blanca. ¿Qué significa Donald Trump en estos tiempos, digamos? Y cómo, a pesar de todos los palos en la rueda que le pusieron, llegó a su segunda presidencia. Sí, yo creo que Donald Trump es el producto del hartazgo de la gente en contra de la falta de sentido común. Probablemente Donald Trump no es una persona que tenga todo el equilibrio necesario para ser el líder de la nación más poderosa del mundo. Pero hay que decir que estos movimientos que ha hecho en los primeros 15 días de mandato, 15 días, destapan una olla monumental y muestran que eso que mucha gente afirmaba y que mucha gente desmentía, que existía un deep state, un estado profundo, que no importara qué partido esté al frente o qué presidente esté al frente, era el que manejaba las cosas, existe y era cierto. Ahí está Benjamin Netanyahu, la primera visita de estado protocolar de esta nueva presidencia de Trump, y llegando este señor desde el Asia Menor, digamos, ¿verdad? Sí. Está el protagonista de Israel ante los conflictos que se suscitan allá. Al parecer hay una contención, o se paró esa belicosidad por el momento. No sé si va a ser determinante o no, pero qué sé yo. Y entonces, y ahora sale Trump diciendo que Estados Unidos controlará Gaza, y jamás responde que eso no lo permitirá. En fin, vamos a entrar, si tenemos tiempo, acá nos puede explicar muy bien el querido Alberto Peralta, pero bueno, te interrumpí yo con esto de Trump. A ver. No, tiene un método de acción, que esto que acaba de decir sobre Gaza, que él va a ser la Riviera francesa en Oriente Medio, va a ser Gaza, porque nosotros vamos a tomar. Es un método de negociación que le está dando grandes frutos. Empieza diciendo, vamos a tomar Panamá, porque ese canal es nuestro. Claro. Va Marco Rubio a negociar. A la tarde, Panamá rescinde el contrato con la empresa china que estaba manejando el canal. Sí. Y vamos a ponerle precios especiales a los buques americanos. Después dice, vamos a elevarle el 25% los aranceles a México. 2 días después, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dice, bueno, ahora México va a mandar 10,000 soldados a cuidar la frontera para que nadie emigre ilegalmente a Estados Unidos. O sea, el tipo, y dice, bueno, por un mes se suspende el 25%. Vamos a ver en un mes qué tal. Lo mismo hace con Justin Trudeau. De Canadá. Exacto. Dice, hemos tenido, dice, después de la amenaza de los 25%, una fructífera conversación con el presidente Donald Trump, y vamos a trabajar juntos porque somos aliados. Vamos a invertir $1,500 millones en reforzar la frontera para evitar que el fentanilo. Y al día siguiente cae el mayor cargamento de fentanilo que estaba por ingresar a los Estados Unidos de Canadá.
O sea, tiene ese método de desmesurado, digamos, del taimado empresario acostumbrado a negociar con tiburones. Es muy bien, dijiste, con tiburones, pero él ataca para después retroceder un poco, pero sacar siempre una ventaja. Sí, no. Amenaza con algo que evidentemente es un montón cumplir. ¿Cómo va a invadir Panamá y tomar el gas? No va a hacer eso. Claro. Pero con esa amenaza consigue que Panamá opte por retirar su acuerdo con los chinos y bajar los precios del cruce de buques americanos. Bueno, y esa amistad aparentemente que tiene Trump con Milei se debe también a esas pretensiones suyas, me parece, de, qué sé yo, sacar la impronta que tiene China ahí en el sur de la Argentina, porque él quiere... Sí, tiene una base enorme. Claro, él quiere tomar partido ahí, quiere entrar ahí, y por eso la seducción para con Milei. ¿Es así o no? Estados Unidos tiene la necesidad de cuidar su hegemonía en América Latina por una cuestión geopolítica. O sea, Asia, sobre todo el Asia de peninsular, donde está Japón, donde está también un poco más abajo Taiwán, es territorio donde la influencia geográfica china es innegable. Pero este territorio también es innegablemente de influencia geográfica americana. Esta gente no tiene amistades, tiene intereses, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca Estados Unidos se fijó en nuestros estados acá del sur, y ahora forzosamente, al parecer, tiene que fijarse, porque está penetrando China. El caso de ese puerto que ya inauguró ahí en el Perú, por ejemplo. Impresionante, sí. Impresionante todo lo que pusieron ahí y lo que van a manejar entre Asia y América Latina, y también la estancia ya prácticamente en el sur de la Argentina de China, ¿verdad? Y también en Brasil hay muchos componentes de chinos comunistas, ¿verdad? En fin, no sé, nuestro país... ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está en esta lista? Ya sé que somos un país mucho más pequeño, pero yo me fijo también en la embajada que hizo Estados Unidos acá. Por algo hicieron esa construcción, que es una de las más grandes. Es la más grande en América del Sur. ¿Del mundo? No. Sí. Pero es más grande de América del Sur, pero una de las más grandes representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Una cantidad de niveles subterráneos. Claro. La embajada. ¿Y eso por qué? ¿Quiere decir que nosotros somos importantes para ellos o no tanto? Nosotros somos importantes desde el punto de vista de la permanencia de las tres fronteras. Somos incondicionales aliados siempre de los Estados Unidos, lo cual no puede decirse de Brasil, que está en los BRICS, no puede decirse de la Argentina de los Kirchner, no puede decirse del Chile de Boric. O sea, por lo menos tienen que cuidar los lugares donde pisan fuerte. Por eso es que este desmantelamiento de USAID que está ocurriendo en Estados Unidos. Te estaba por preguntar eso. ¿Qué quiere decir esto? Elon Musk quiere que desaparezca USAID. Y sí, yo creo que no va a desaparecer, pero antes de ayer fue nombrado nuevo director de USAID Marco Rubio. O sea, él ahora es secretario de Estado, o sea, canciller de los Estados Unidos, y además director de USAID. Eso no sabía. Sellaron todas las entradas y salidas. Los funcionarios fueron dispensados, que no van a trabajar en estos días, y entró un equipo de técnicos capitaneados por Elon Musk a auditar todo lo que hay ahí. Y salieron cosas impresionantes. Bueno, ahí dice Marco Rubio nombrado administrador interino de USAID. Sí, señor. ¿Y qué, por ejemplo, hallaron? A ver, el presidente Trump ha nombrado al secretario de Estado Marco Rubio administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Rápida la producción, Impresionante. En una nota de prensa, la oficina del portavoz indicó que el nombramiento fue una iniciativa para ganar control y una mejor comprensión de la actividad de la agencia. Según la oficina, una parte importante de la financiación de USAID ya no se alinea con los intereses nacionales fundamentales del país. A ver,
O sea, USAID, ¿qué era? Era un... USAID era el Deep State. O sea, ellos... El Estado profundo. Obtenían una cantidad impresionante de dólares, de fondos, y los manejaban a su antojo. En ese antojo figura un porcentaje bastante elevado de corrupción y otro porcentaje de ideología. Ellos apoyaban todo lo que sea la izquierda en el mundo. Y iban de contramano con los intereses, por ejemplo, de un Reagan o de un Trump o de un... de todo, o sea, de la mitad de los Estados Unidos que es republicano. Ahí el resto, el Partido Demócrata tiene además un ala nomás que es de extrema izquierda, que los Bernie Sanders, los Ocasio-Cortez y compañía. El resto no, pero... El USAID se convirtió en un instrumento de financiación de la subversión de la izquierda en el mundo. Una cosa rarísima. Y que alimentaba las ONGs. Las ONGs y también solventaron intentos de desestabilización en diversos gobiernos del mundo. Uno de los cuales, en base a unos supuestos programas de prevención del HIV. Pero la plata no iba a la prevención. Iba a financiar a actores políticos como para desestabilizar un gobierno. Qué notable, che. Increíble. Bueno, manifestación multitudinaria en Washington contra el rol de Elon Musk en el gobierno federal. Claro. Le tiene mucha envidia, parece, a este señor. No, lo que pasa es que Washington es el epicentro de la gente que no fue electa pero que tiene poder. Claro. En Washington están estas organizaciones USAID, todas las superestructuras que se mantienen, sea cual fuere el presidente o sea cual fuere el partido que está en funciones electivas. Decime, ¿y cuál es la importancia real de Elon Musk? ¿A Trump le conviene estar con Elon Musk y a Elon Musk le conviene estar unido a Trump? Yo creo que Trump le debe en parte su victoria en las elecciones del año pasado a Elon Musk. Primero porque él compra Twitter, que convierte en X. ¿Qué es lo que hace él? El free speech. Todo el mundo puede decir lo que quiera, nadie va a ser censurado. ¿Por qué eso es importante? Porque antes, con Jack Dorsey al frente, lo que hacía Twitter era censurar todo lo que sea, lo que no sea de izquierda. Yo estuve, por suerte, solamente 9 meses y medio baneado de Twitter, ¿verdad? Yo publico... te sacaron de Twitter. Me sacaron permanentemente la cuenta en la época de Dorsey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene una agremiación de abogados y abogadas argentinos y argentinas a defender al EPP acá. Y yo publico los currículums. ¿Eso era en la época de Biden o no? En la época, ahora, hace 2 años de sí, de Biden. 2 o 3 años, sí. Bueno, ¿y después? Y entonces yo publico los currículums de quienes eran los abogados y abogadas que venían. Eran todos de los grupos extremistas derivados de los montoneros y compañía. Y por eso me banean la cuenta. Hasta que compra Elon Musk, y por eso siempre yo digo irónicamente, gracias Elon, me devolviste la cuenta, ¿verdad? Pero es que le devolvió la cuenta a todos los que habían sido baneados. Bueno, funcionario del Tesoro dimite, funcionario del Tesoro tras resistirse a las peticiones de pagos de Musk. El equipo de reducción de costos de Elon Musk buscó acceso al vasto sistema de pagos del gobierno. A ver, como parte de su intento por cortar la financiación federal. Lo que pidió más es acceso a las planillas de pago. ¿Quiénes son los que cobran y por qué? Y se negó este tesorero del Tesoro, que es el que tenía que proporcionar la planilla. ¿Por qué se niega? Porque ahí están todos los que cobran en negro. Todos los ñoquis norteamericanos están ahí. Qué bárbaro. Impresionante. Bueno, la abrupta salida de David Lebrick plantea preguntas sobre si Elon Musk
obtendrá ahora el control del sistema de pagos y, de ser así, cómo podría usarlo. Bill O'Leary de Washington Post es el que escribe todo esto. Es tendenciosa la manera en que plantea. Dice, el control del sistema de pago no va a controlar el sistema de pago, va a saber quiénes cobran y por qué. ¿Y por qué? Claro. El sistema de pago sigue siendo del Tesoro. Y David Lebrick es un periodista de Washington Post. Él es de Washington Post. Sí. Qué interesante. Bueno, y se mueve la maquinaria Trump, ¿verdad? Se mueve rápido, se mueve en diversos frentes, realmente en diversos frentes. Ayer un comité del Senado aceptó la nominación de Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud. Sería el ministro, de Salud de los Estados Unidos. Ya le queda solo un paso más y parece que ya tiene los votos en el Senado. Y va a ser un cambio drástico a favor de brutal va a ser el cambio. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué sentido? A ver. Para empezar, él tiene una serie ya de cuestionamientos a las grandes farmacéuticas americanas. Él, la prensa como el New York Times, el Washington Post, la prensa, digamos, tradicional, le dice antivacuna. Y él aclaró ayer en la reunión con el comité: yo no soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna. Estoy en contra de estas vacunas que se habilitaron contra el COVID, que no tenían el suficiente respaldo investigativo y que probablemente en los próximos años recién vamos a saber cuáles son los efectos. Eso no es ser antivacunas, dijo. Y los convenció evidentemente a los del comité. Este señor puede llegar, hipotéticamente, Kennedy, sí, a ser presidente. Yo creo que él es demócrata de origen. Sí, ya sé, pero de acuerdo a su actuar también, por supuesto. Ahora, claro, con un gobierno republicano, pero él es demócrata. Él es demócrata y va a ser funcionario, alto funcionario, con amplios poderes. Va a cambiar, por ejemplo, según lo prometió, la dieta escolar y la dieta de la secundaria en Estados Unidos, porque dice que son todas mafias de empresas alimenticias y les engordan. O sea, son cambios enormes que se vienen. Evidentemente van a ser 4 años de tembladeral tras tembladeral en Estados Unidos. Tembladeral absoluto. Y Marco Rubio está teniendo predicamento y bueno, el primer latino que llega a un sitial tan preponderante, digamos. Sí. ¿Cómo lo ves vos a Marco Rubio? Marco Rubio es un político profesional, ¿verdad? Estuvo en contra de Trump en un tiempo, ahora es su secretario de Estado. Claro. Tiene mucho conocimiento sobre lo que es América Latina y sobre lo que es el Paraguay. Pero yo siempre miro lo que dice y lo que hace el segundo de a bordo de Marco Rubio. Sí, que es Cristian Landó. Que estuvo por acá también. Él vivió acá. Claro, él era el hijo del embajador Landó. Y Landau se decía acá. Él tuvo 2 o 3 declaraciones apuntando su simpatía hacia el Paraguay y diciendo que el embajador Oakfield se tomó atribuciones que ni siquiera no le correspondían. No le correspondían para interactuar en la política interna paraguaya. No le correspondían, sí, claro. Y bueno, ¿qué dice Rubio? El secretario de Estado de Trump ignora a Europa. Los diplomáticos dijeron a políticos que temen una estrategia trumpista de rechazar a la Unión Europea y jugar a dividir y gobernar entre los países miembros. Bueno, qué sé yo. Creo que no, porque hace 2 días se reunió con 9 cancilleres europeos, más Marruecos. Al que ignoró fue al gobierno de Pedro Sánchez de España. De España, sí. No lo invitó a España a esa reunión. Y al parecer también que está teniendo la cruz de Trump es actual primer ministro inglés, me parece. Sí. Que no recuerdo que el nombre envió a diplomáticos y
congresistas ingleses a hacer campaña por Kamala Harris. Sí, sí. Keir Starmer. Sí. Keir Starmer. Está vedado por Trump. Por supuesto que no fue invitado a su asunción ni nada por el estilo. Sí. Pero en fin, ¿y cómo lo ves? Rubio va a tener la potestad de, el secretario de Estado. El que maneja la política exterior. Acordate que también en ese puesto estuvo alguna vez Kissinger. Henry Kissinger, pero sí. Ese era el que manejaba el mundo, ese señor. Ah, sí. Él fue el que hizo la política de del origen ping-pong. alemán. De origen alemán, sí. Y este es de origen cubano, por ejemplo. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos tienen la potestad de sentar o asestar lo que Estados Unidos estaba pretendiendo en cada uno de los... Ellos plantean una agenda, ¿no? Finalmente, el jefe de la diplomacia norteamericana es el presidente, como acá. El jefe de la diplomacia es el presidente de la República. Pero el poder que tiene de fundamentar los puntos de una agenda que él prepara es enorme. Es una figura por demás importante en el esquema de poder mundial, el ser secretario de Estado norteamericano. Sí. ¿Y nosotros cómo estamos con Estados Unidos, con este gobierno? Y supuestamente también hay una afinidad con Rubio, Marco Rubio, por parte de Santiago Peña. ¿Eso va a influir para una mejor, qué sé yo, relación con Washington, digamos? Esperemos que sí. Tenemos ya de entrada la primera gran prueba es qué va a pasar con la exportación de carne paraguaya a los Estados Unidos. Ahora están queriendo que se cierre esa... Claro, porque Trump exportación allá. La política económica de Trump es proteccionista. Y entonces eso haría que, por ejemplo, para evitar que mucha carne de otros países vaya a Estados Unidos, puede elevar los aranceles de la carne. Entonces nos vuelve a nosotros, nos saca del mercado porque los precios de la carne paraguaya no serían competitivos en Estados Unidos. Bueno, hay un personaje, Santi Carneri. Me refería a él hoy con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Quién es este personaje, por ejemplo? Yo no tengo idea. Yo lo tengo, no sé. Me da rabia Santi Carneri. Carneri. ¿Carneri o Carnelli? No, Carneri. Santi Carneri. Él es Santi Carneri. Un periodista argentino. Sí. Que vive en el Paraguay. Ah, vive acá. Sí. Y no es el primer informe mentiroso que elabora y envía a la Deutsche Welle. A veces también publica en El País de Madrid. A mí me parece alevoso. Justamente hablábamos con el ingeniero Héctor Cristaldo esta mañana en la radio sobre los ataques continuos a los productores paraguayos en base a mentiras. En esa intervención en Deutsche Welle plantea que el Paraguay es el punto más caliente del planeta en este momento por culpa de la sobreexplotación de nuestros recursos agrícolas y ganaderos. Las dos cosas son falsas. Primero, estamos lejos de ser, pero lejísimos de ser el punto más caliente del planeta. Nosotros siempre hemos sido un país tropical. No es extraño que acá haya 40 grados, 42 grados de calor. No es que ahora ocurre eso. Tampoco es extraño que haya una sequía tan prolongada, porque los efectos del Niño, que es un fenómeno que ocurre sobre el Atlántico, o la Niña, que es un fenómeno que ocurre sobre el Pacífico, siempre afectaron los ciclos. O produce inundaciones o produce sequía. O sea, no estamos lidiando con nada extraordinario. Probablemente hay un cambio climático, pero ¿cuál es la misión de este señor? ¿De tergiversar la verdad? Sí, él pelea por su militancia política. Él es de la extrema izquierda. A ver, tenemos ahí la imagen de este señor, Santi Carneri, argentino. Él está acá y quiere desprestigiar al Paraguay, digamos. Sí, quiere anular el progreso económico y el desarrollo agrícola y ganadero. Yo creo que eso
se está haciendo de una manera racional, sobre todo en los últimos 15 años. Qué bárbaro. Decime, vos no sé si escuchaste todo lo que dijo el doctor Galli Romagnac. Esto de los medicamentos oncológicos. Sí. Vos creo que tocaste también. Sí. A ver, ¿qué podés añadir sobre esto que dijo él? Porque él también hacía hincapié sobre estos medicamentos que necesitan ser lo que pasa tenidos en cuenta, etcétera. Sí, es una política estatal anunciada que los pacientes oncológicos van a recibir un 100% van a ver cubierto un 100% de sus necesidades médicas. Y si es una política, y si hay leyes que dicen eso, se tienen que cumplir. No podemos decir, vamos a dar merienda escolar, después la gente se muere de hambre en las escuelas. Claro. Y sí, entonces, ¿es costoso esto? Es costoso. Es humano, esto es muy humano, porque el cáncer es una enfermedad catastrófica. Sí. Hay que cuidar al enfermo de cáncer, y ahí ya no depende si sos pobre o sos rico, porque no hay fortuna que dé abasto ante el avance de un mal como ese. Así mismo, porque en cada familia hay un ser humano con cáncer. Y la presencia del Estado es importante. 300 millones de dólares al año va a costar. Y bien, 300 millones de dólares al año es, por ejemplo, lo que se le dio al proyecto fallido de la transformación educativa, que una ONG de por medio hicieron 300 millones de Itaipú, fue a eso. ¿Y en qué terminó? Nada. En varios intendentes ricos. Claro, varios intendentes ricos. Y también de ese presupuesto general de gastos de la nación, que ahora el monto asciende a, creo que el año pasado también a 18 mil millones. Sí. Pero siempre hay 1.900 millones de dólares que se diluyen, desaparecen. Que se sabe, claro, que se sabe que están ahí, pero que no sé a qué bolsillos van. Exacto. Esas monedas, digamos. Y con esto, eso no se puede contemplar para paliar esto que necesita la gente. Es cuestión de voluntad política. Además, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que este proyecto que hicieron 2 senadores y un asesor es oportunismo político. No sabemos. Y si lo hacen, y si presionamos para que lo hagan, pueden ocurrir dos cosas. Deleite y Godoy y ¿cómo se llama este señor al médico? Antonio Barrios. Antonio Barrios. Bueno, plantearon algo. Si no lo hacen, quedan como unos mentirosos. Si lo hacen, la gente va a agradecer. Claro. Y enhorabuena que lo agradezca. Entonces, dicen, podemos conseguir ese dinero, son 300 millones de dólares, achicando algunos gastos. Háganlo. Si no lo hacen, son unos mentirosos, porque tienen la potestad de hacerlo, porque están en el caracú del poder. Estoy contigo. Bueno, esa venida de Netanyahu a Washington y lo que dijo el gobierno de Trump de que controlará Gaza, Estados Unidos, y jamás le sale ahí por la tangente respondiendo que no lo permitirá. ¿Cómo está esa historia? Porque en realidad yo te estoy tirando varios temas, pero que están en auge, en boga, qué sé yo. Claro, y nuestra obligación es mamar en esas ubres de la información. Y bueno, forma parte del esquema de negociación de Donald Trump. Va por todo y luego consigue otras cosas. Consigue otra cosa. Si Estados Unidos controla supuestamente Gaza, como pretende acá Trump, ¿qué quiere decir? Que le saca potestad a Israel ahí, que aminora la fuerza de Israel propiamente en ese conflicto con Palestina y con hay Hamas, un alto al fuego en este momento, ¿verdad? Sí. Gaza es una zona que está en manos de una organización terrorista que es Hamas. Lamentablemente Hamas está ahí porque la gente de Gaza votó a Hamas.
hace 25 años en un proyecto que parecía que iba a convertir a esa zona en una zona democrática. Pero ¿qué hizo jamás? Ganar las elecciones y nunca más hubo elecciones. Claro, se apropió. Sí, yo creo que acá le conviene a Israel que se haya preeminencia de Estados Unidos. Y que negocie Estados Unidos y que plantee, y le conviene a la gente, a los palestinos que están ahí en Gaza, les conviene que se democratice, que haya una elección en serio y que se convierta a eso. No, es que no tienen tradición democrática. Lo que pasa es que están en manos de unos terroristas. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí. Donald Trump advierte que Irán sería aniquilado, entre comillas, si atenta contra su vida. ¿Hay atentado contra la vida de Trump? Y debe haber proyectos, ¿verdad? Irán Irán no sería la primera vez que se lanza una aventura así. Atenta o le saca la vida a algún extranjero molesto. Por ejemplo, el fiscal Nisman, el servicio de inteligencia iraní, con la anuencia del gobierno argentino en ese entonces, ahora la justicia determinó que fue asesinado, ¿no? Sí. Nisman. Sí. Bueno, el supuesto plan de Irán, hay un supuesto plan de Irán para asesinar a Donald Trump. El Departamento de Justicia anunció en noviembre ya que había frustrado un complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales. Según la acusación, las autoridades iraníes ordenaron en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, vigilar y en última instancia asesinar al entonces candidato. Irán tacha de comedia de tercera categoría la acusación de tramar asesinar a Trump. Por Hay que tener en cuenta algo, que eso fue denunciado por el gobierno de Biden. Por el septiembre, Biden era el presidente y el Departamento de Justicia estaba a cargo de un funcionario de Biden que denuncia que frustró este complot. Lo detuvieron a Shakeri. Y cómo es tendenciosa la prensa. EFE, pues, es la agencia de comunicaciones del gobierno español. Entonces dice, el supuesto plan. Hay un tipo preso que ya confesó. El supuesto plan. Pues claro. Muy bueno lo que decís vos. ¿Y cómo está España, chico? ¿Cómo está? Yo le veo mal a España. Sánchez, compañía, ¿verdad? Es un proyecto totalitario el de Sánchez, ¿verdad? Sí. Pasa por encima de las leyes. Ahora está cercado por la corrupción ya manifiesta de 4 de sus ministros y de su esposa, Begoña Gómez, ¿verdad? También. Ella está metida en una cantidad, se encontraron en una cuenta en Santo Domingo $6 millones a su nombre. Sí, che. Es mucha plata. Mucha plata. Tenía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y ella nunca terminó una carrera universitaria. Sí. Ahí tenía Sí, le sacaron después la cátedra cuando se descubrió. Bueno, y cosas que pasan acá también. Y sí, acá tenemos en todas partes se cuecen habas. Un casi presidente del jurado de enjuiciamiento que tiene un título de abogado, pero no recuerda a quiénes fueron sus compañeros. Por ejemplo. Y esto que está pasando con el famoso Orlando Arévalo, querido Alberto Peralta, que pide permiso Orlando Arévalo por tiempo indefinido ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados tras escándalo por los chats que salieron ahí de Lalo Gómez. Lalo Gómez era una suerte de González Daer, más o menos. Tenía más poder, porque González Daer ejercía poder cuando era senador. Antes de ser ni siquiera... él murió. El que falleció, sí. Era senador y él manejaba el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura. También, pero antes de ser diputado siquiera, ¿verdad? Fue más rápido este muchacho. ¿Y cómo queda y lo quieren sacar a Orlando Arévalo? Seguramente que lo van a sacar, pero no, los nombres no importan en el jurado de enjuiciamiento, a mi criterio. Hay un defecto de fondo ahí. A ver. Son 8 miembros. Sí. 2 ministros de la Corte, 2 miembros del Consejo de la Magistratura y 4 parlamentarios.
Los parlamentarios son puestos ahí en el jurado por intereses políticos, por sus propios intereses políticos o por intereses políticos de su facción. Entonces, sus acciones van a ir siempre encaminadas a favorecer a un sector y no a la justicia. Porque está diseñado para eso. Hacia a propósito. Entonces, yo creo que a propósito. Entonces, no importa quién salga o quién entre, siempre va a continuar ese esquema. A no ser que se haga, porque además es constitucional esa conformación. Se tendría que hacer una reforma de la Constitución para poner técnicos ahí y no políticos. Bueno, el senador Rafael Villisola justamente dijo que el caso de Arévalo es mucho peor que el de González Daer en el GEM. Sí. Eso lo afirmó él, y más o menos lo que está diciendo, hay un esquema de amparo criminal, un pedido de permiso es una burla, no existe permiso por tiempo indefinido. Y sí, pero ponerle que lo echen, que no le den el permiso, eso no va a cambiar el esquema. No va a cambiar. No. Y el Colegio de Abogados, por su parte, exige salida de sus cargos a involucrados en escándalo del chat de Lalo Gómez. Bueno, así estamos. Y hoy, ¿cómo está nuestra política, che? ¿Nuestro país cómo está? En nuestra política lo que no hay es oposición. No hay oposición. La oposición más férrea al gobierno de Peña es de otro sector del Partido Colorado. Están en el chiquitaje nuestros políticos de oposición. No hay una alternativa. Y cuando no hay una alternativa, el que está en el poder tiene la comodidad de hace jugar, más imprescindible. Y de jugar un partido en el cual es ducho. A mitad de un mandato, un sector de ese partido se transforma en oposición. Y ahí se define el poder nuevamente dentro del partido. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, el Partido Liberal, que es un partido originalmente liberal en el sentido en que se entiende el liberalismo como una ideología de centro derecha, no existió en los últimos 30 años. Se convirtió en un partido de izquierda. Entonces, no hay una alternativa. El paraguayo es conservador y a mí me parece una virtud del pueblo paraguayo. Y el paraguayo no es socialista, no es de izquierda, inteligentemente es capitalista. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa al Partido Colorado? Si los que tendrían que tomar la bandera se han derivado hacia la izquierda, tendrían que volver a sus raíces. Hay un prospecto interesante en Eduardo Nakayama, ¿verdad? Pero él, viendo que no podía lidiar con esa deriva izquierdista del Partido Liberal, renunció al partido. Pero era un activo interesante como figura política que ilusione a la gente, porque la política también es yo no sé por qué renunció él, porque él tiene que estar peleando allá internamente también. Y tendría que estar peleando. ¿No te parece? Porque si no, ¿por qué? Porque y él tiene que formar un nuevo partido, él ya no es liberal, ¿cómo es? Él renunció al Partido Liberal, es liberal de convicciones, dice, ¿verdad? Pero está flotando ahora, tiene cierto escenario porque es senador de la nación. Pero ¿qué va a pasar después? Tendría que volver al Partido Liberal y reformularlo. Eso tendría que haberlo hecho sin renunciar, ¿no? Sin renunciar, sí. Claro, a eso voy. Bueno, su partido se llamaría Partido Liberal también, no entiendo, no sé cómo es eso. Y ellos quieren rescatar lo que fue el Partido Liberal, ¿verdad? Que de verdad era un partido de centro derecha, no era un partido que a partir de la INO tuvo una deriva. Sacándolo de, ¿cómo se llama? Partido Liberal Radical Auténtico. Por ejemplo, eso también es una cosa muy extraña. ¿Cómo algo va a ser liberal y radical al mismo tiempo? Se contrapone, es un oxímoron. Liberal y radical. Sí. Es cierto lo que decís. Es cierto. O sea, somos de derecha y de izquierda, pero en realidad son más radicales que liberales en los últimos tiempos. Es así. Y entonces no hay oposición. Esa es yo creo que no, por lo menos seria no, o con posibilidades de disputar el poder. Y es una pena. Rápidamente, Milei, ¿cómo va?
El sábado hubo una marcha anti-Milei, que era primero una marcha LGTBQ, creo que se llama ahora, pero se unieron el peronismo, el kirchnerismo, el sindicalismo extremo, etcétera. Y el resultado de la marcha, que reunió a más de 80.000 personas, fue que subieron... Mucha cantidad de gente. Y sí, pero subieron 4 puntos, o sea, subió 4 puntos la aceptación de Milei en las encuestas posteriores. Después de la marcha. Sí. Qué notable. Marcha antifascista por los derechos LGTQM, no pero sé cuánto. En realidad fue una reunión de opositores a Milei. Lamentablemente se aprovechan estos grupos de cualquier cosa para ir y tratar de presionar, pero hasta ahora vi que los asesores de Milei piden por X una marcha cada semana. Así llegamos al 80% en las elecciones. Qué notable. Decime, y rápidamente, Marco Rubio, ¿qué va a hacer para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores? Yo decía que al principio que estos países no tienen amigos, tienen intereses. Todo va a depender de la celeridad con que Estados Unidos vuelva a movilizar su industria petrolera, que fue paralizada por Biden. Tienen un montón de prospectos de perforación, tienen mucho petróleo que tiene que ser explotado. Mientras tanto, el petróleo venezolano les importa. Y yo creo que mientras no puedan prescindir de ese petróleo, no van a hacer nada con Maduro. Mientras tanto, ellos reactivan su maquinaria. Necesitan el petróleo de Trump Venezuela. dijo el otro día, perfora, baby, perfora. Muy bien, perfora, baby, perfora. Sí. Y Marco Rubio llega hoy, o llegó ya a Guatemala, creo que es el tercer país. Comenzó por El Salvador, después se fue a Costa Rica. Una cosa extraordinaria es lo que están haciendo. A Guatemala. Extraordinaria, no sé si es una buena idea, pero extraordinaria porque nunca escuché o vi algo así. Va y cierra tratos. Ya cerró con El Salvador, ahora con Guatemala. Van a enviar a criminales a cárceles. Criminales norteamericanos y no norteamericanos a cárceles de El Salvador. El Salvador. Y a Guantánamo también. Y a Guantánamo y a Guatemala. Le van a pagar al gobierno salvadoreño por cada preso que reciban en sus cárceles de alta seguridad. Qué bárbaro. Bueno, y al guatemalteco. Y Guatemala es también país. Ahí está llegando Marco Rubio a Guatemala. Guatemala es amigo de Taiwán, así como nosotros. Y sí, totalmente. Bueno, y eso también es importante saber. Para los Estados Unidos, sobre todo, es importante. Por eso es que nosotros somos importantes también, por el tema taiwanés, ¿verdad? Por el tema taiwanés. Y además estamos ubicados en el medio de Sudamérica. De acá, una base, por ejemplo, podría alcanzar cualquier capital de Sudamérica en cuestión de minutos. Qué notable. Sí. Bueno, y el famoso acuífero guaraní, que dice que está más en Brasil y en Argentina
los Carpenters.